Ahora vamos a tocar un tema que les debía de la semana pasada. Volvió a venir Jerónimo Giordano, pero esta vez nos va a iluminar con un tema que a mí me llama mucho la atención, porque el conflicto mapuche, desde lo mediático, y ya está, los medios se tomaron postura, que decía la semana pasada. Están los del RAM y vamos a complotar para pegarles a ellos mientras les hago un centro a los mapuches no violentos, que en realidad quieren lo mismo. Y eso es lo que yo quería conversar hoy con Jerónimo Giordano. Por eso trajimos un historiador y no un abogado, un político. Porque no es una cuestión jurídica, incluso la misma Constitución les da derechos, digamos. Yo lo que quiero saber, te saludamos Jerónimo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ger? ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes. Después me voy a olvidar. Y quiero que nos cuentes, digamos, en qué consiste de la legitimidad de este reclamo, de dónde se agarran estos tipos, porque yo lo que tengo entendido desde mi limitada formación histórica es que los originarios, primero, son de África, todos somos originarios de África, pero si vamos a hacer una teoría de pueblos aborígenes en Argentina, deberían ser los tehuelches, no los mapuches que son chilenos. ¿De dónde se agarran estos tipos para pedir media Patagonia encima? Ni siquiera que quieren tal lugar o ¿cómo lo ves vos? ¿De dónde viene el...? Sí, es que como vos bien decís, digamos, este fenómeno de lo originario es algo muy cuestionable, porque vos, yo te doy este ejemplo, vos imaginate que es algo que solamente se da en América. Porque si nosotros nos vamos a Europa, por ejemplo, imaginémonos España, la península ibérica. Las primeras poblaciones organizadas que existieron en este territorio eran las tribus ibéricas. A las tribus ibéricas le invaden los romanos. A los romanos lo invaden los visigodos. A los visigodos los invaden los moros. Y después los moros son rechazados por castellanos. O sea, imagínate cada uno de esos pueblos y se van a poner a hacer un reclamo sobre supuestos derechos ancestrales. Y lo mismo pasa con todo el mundo. Los mongoles invadieron mitad de Europa, los moros invadieron mitad de Europa. Es más, mira, te doy un ejemplo, los moros duró mucho más en cantidad de tiempo la conquista de los moros de la península ibérica que la de los españoles en América. Entonces, desde ya es algo muy cuestionable. Pero bueno, vamos a este tema en particular. Los mapuches no son, o vamos a ser más precisos, yo los llamaría araucanos porque está consagrado por el uso que quien descubre y donde se descubre una población ancestral se la denomina según el lugar donde se la encontró. Por ejemplo, el hombre de Pekín, no existía Pekín, el hombre de Neandertal, no existía Neandertal para la época. O, bueno, esto es convencional entre los historiadores. Es convencional, sí. Sobre todo cuando se estudia arqueología y pueblos que no han tenido alfabeto, escritura, etc. ¿Cómo se autollaman ellos? Bueno, ellos se llamaban reches, no se llamaban mapuches. Mapuche es un término que significa hombre de la tierra y que se empezó a utilizar en el siglo XIX. Ellos en realidad se denominaban reches y que en realidad no eran, por ejemplo, tampoco eran un pueblo homogéneo. Eran pueblos que compartían algunas cuestiones religiosas y se unían en tiempos de guerra. Pero volviendo más o menos, quiero tocar de por qué no es legítimo el reclamo de este lado. Claro, ni tampoco de Chile. Seguí, la pregunta justamente iba por ese lado, es decir, ¿quiénes son estos tipos que no nacieron acá, no vienen de acá? Vos mismo me decís que incluso el nombre araucano mapuche es una denominación histórica. Y los tipos, yo lo veía el otro día, me quedé con lo de intratables, pero lo veo mucho en las columnas políticas, ¿no? Que dicen, no, pero ellos estaban acá y los sacaron, digamos. ¿Quién los sacó? No, en realidad los araucanos se instalan, ellos fueron nómades hasta el siglo VII. O sea, hay que tener en cuenta que ellos se instalan muy tarde. Estamos hablando que pasan al Neolítico en el 700, que, por ejemplo, el moro estaba conquistando España. O sea, ya la cantidad de la rueda, la medicina ya había empezado, la astronomía, ya la cantidad de cómo había avanzado el mundo, y recién, bueno, ya había pasado Grecia, Babilonia, Roma, y recién ellos estaban instalando. ¿Por qué? Porque habían sido nómades durante siglos de este lado de la cordillera, pero eran nómades. ¿Eran un pueblo pacífico o eran un poco guerrero, conflictivo? Bueno, esa los pregunta, incas, por ejemplo, un poco más exactamente, violento, los aztecas. Exactamente, es una pregunta perfecta, porque está esa idea que implantó sobre todo un libro que hasta su autor dijo que era un libro muy pobre, que es Las Venas Abiertas de América Latina, que instaló la idea de que antes de la llegada del hombre blanco estos eran pueblos pacíficos, que eran un colectivismo de progreso, sin necesidad de la tecnología. Bueno, en realidad todos eran violentos porque no existió ningún pueblo infantilmente pacífico en la historia de la humanidad.
muchísimo menos los mapuches. Los mapuches eran un pueblo que habían desarrollado muy pobremente su agricultura, apenas papa y maíz, y de forma muy desorganizada, sin respetar periodos, digamos, eran muy pobres los cultivos, y complementado con casi pesca. ¿Qué pasaba con este asunto? Que si vos vivís de esa forma, muchas veces vas a sufrir hambrunas, escasez, etcétera. Claro, cuando hay cosecha se come y cuando Exactamente. no... ¿Cómo cubrís la diferencia? Y bueno, eran pueblos en que de un estilo espartano, donde las mujeres se dedicaban a cuidar a los hijos, a los cultivos, etcétera. El hombre se dedicaba en tiempos de paz a entrenarse para la guerra desde muy chico, y el resto del tiempo a estar realmente, y acá van a decir que esto es discriminación, viven alcoholizados. Eran un pueblo entregado al alcohol. Y extremadamente, la verdad que las feministas que defienden esto, era un pueblo extremadamente machista, porque el hombre estaba todo el tiempo al ocio, digamos, el buen uso de la palabra el hombre definía todo y solamente se preparaba para la guerra. La mujer laburaba todo el día y el hombre solamente en momentos de guerra, que era cuando había escasez, se cruzaban la cordillera y reventaban a los indios que eran originarios. Tengo una consulta, no me quedó claro recién por qué Araucano, el nombre del pueblo, y no mapuche. Bien tu pregunta, sí, porque quedó incompleto. Porque cuando el español llega, denomina esa zona Arauco. En realidad no está claro por qué se le denomina así. Supuestamente era Arauco, que significaba agua turbia, que se le pone por un río, supuestamente se le pone esa zona. Es la Araucanía, la región de la Araucanía hoy chilena. Se los descubre ahí, se los conoce ahí. O sea, van a decir, no, pero no descubrió, ya existía. Descubrir es un término que se usa cuando sociedades letradas que tienen tradición literaria, de registros, de archivos, etcétera, registra a sociedades que no estaban, que anteriormente, para la redundancia, no tenían registro. Bien, y esa, o sea, solamente estaban ocupando una región chilena, no estaban ocupando el lado argentino de la cordillera. Bien, y con eso pasemos a este otro momento, digamos, en la historia del pueblo araucano. Cuando el español llega, se da una guerra terrible. Chile fue hasta su independencia la colonia más pobre, bueno, un poquito antes cuando Valparaíso tomó un poco de fuerza, pero fue una colonia muy pobre porque el español venía a buscar oro y bajaba con promesas de encontrar oro desde el Perú. Acá en el Valle Central van a encontrar muy poco. Entonces era un pueblo pobre, con una agricultura muy pobre, y encima constantemente asediado por el araucano, que vivía en gran parte del saqueo, y que mejor botín que sacarle a una civilización avanzada. Se le sacaban armas, mujeres, etc. Pero bueno, esta convivencia con el español va a ser terrible. Se dieron hambrunas, por ejemplo, en Santiago y en Concepción por los sitios que duraban mucho tiempo que hacían los araucanos. Pero después se va a llegar se empiezan a dar los parlamentos, que son se le denomina así parlamento a los tratados diplomáticos que acuerdan la corona española y después el gobierno de Chile con los araucanos. Se le decía parlamento porque respetaba la tradición araucana como no tenían escritura, no habían desarrollado la escritura, se hacía de forma oral, se reunían con todas las tradiciones araucanas y se hacían acuerdos. Bueno, el primer acuerdo importante es en 1602, el Parlamento de Picaví. Ahí se acuerda que el araucano es súbdito, o sea, es un pueblo vasallo de la corona de España, que le va a tributar, que no va a recibir enemigos de la corona, y que va a unirse a ellos en la guerra contra enemigos de la corona. O sea, se convirtieron en un pueblo vasallo. Además, de otro punto que me estaba olvidando muy importante, reciben jueces para aplicar las leyes de Castilla en los territorios. O sea, es Jerónimo, que pasan a ser parte de España. Ahí pasan a ser parte de España, exacto. No hay más territorio aparte. Claro. Y voluntariamente. Después si va a haber situaciones de guerra, porque además era muy difícil, porque eran pueblos, no eran homogéneos, eran todas tribus que tenían creencias en común, algunos dioses en común, pero hasta se vivían atacando entre ellos. Era muy difícil pactar con ellos. Entonces después, al mismo tiempo después de esto, tenés muchos enfrentamientos militares.
¿qué va a pasar con esta convivencia? Que el araucano, cuando empieza a pactar con el español, empieza a tomar cosas, toma armas, reforma sus tácticas de guerra, las moderniza tomando ideas de los españoles. En esto va a tener mucho que ver Lautaro o Leftrari, que fue un cacique muy importante de los araucanos, que había sido anteriormente decán de Pedro Valdivia. Pero ¿fueron evangelizados los mapuches o nunca? Y aceptaron sacerdotes, pero fueron un pueblo muy cerrado. Hay que tener en cuenta que fue el único pueblo inconquisto de América Española. Es el único. Vos pensás en civilizaciones gigantescas como los incas, como los aztecas, los redujeron en poco tiempo y con poco derramamiento de sangre. El mapuche tuvo que llegar... Se tuvo que necesitar el arma de cartucho recambiable para poderlos liquidar. O sea, fue realmente... la resistencia que tuvieron fue terrible. Gracias a ese modo de vida rudimentario que ellos tenían. El araucano podía vivir mucho tiempo en campaña, desbandado, porque sabía alimentarse excelentemente de caza y recolección. Y después se reagrupaban y volvían a atacar. En ese punto es un pueblo resiliente realmente. Por eso en ese punto sí me parece un pueblo admirable, la resiliencia que tuvieron. Pero bueno, van a tomar armas, van a tomar el caballo. Eso fue muy importante porque ellos empiezan a producir, se empiezan a volver un pueblo un poquito más comerciante, porque con eso pueden trasladar mercadería. Con esto empiezan a comerciar con los tehuelches, indios de este lado de la cordillera. Pero automáticamente va a comenzar lo que se llama el fenómeno de la araucanización, que es gracias al caballo, a las armas de españoles, etcétera, empiezan a invadir este lado y a araucanizarlos. En parte los aculturizan, en parte se dan terribles masacres y ocupan todos estos territorios. Y estamos hablando de que llegan hasta el sur de Córdoba. Por eso cuando uno dice, uy, mira qué similitud los ranqueles, las palabras de los ranqueles, por ejemplo, el sur de Córdoba, con las voces del mapudungún, que es el idioma de los mapuches, porque hicieron una invasión terrible a esta zona. Ese es el punto por el que de este lado está completamente perimido, porque son invasores. O sea, el reclamo viene de una invasión que después les quitaron. Exactamente. Básicamente sería así, devolverme lo que te robé. Exactamente, el fenómeno de la araucanización. Y la campaña del desierto sería la recuperación de esos terrenos. Es la recuperación. Pero si te parece que es flojo esto, yo te redoblo la apuesta y te digo, además era justa la campaña del desierto por la inconmensurable cantidad de casus belli que los araucanos, exactamente, saqueos de los conocidos malones que se daban por centenares al año y que encima, o sea, para aumentar la miserabilidad de la actitud, por ejemplo, en los periodos de calamidades como guerras, se triplicaban y se cuadruplicaban. La cantidad de malones que hubo por mes se contaban por centenares por mes durante la guerra del Paraguay. Claro que el ministro anterior de guerra, antes que Roca, el tipo tenía una postura gradualista, esto del consenso, lo cambiemos, sí, ¿no? Les pongo unas trincheras acá y les doy un poco de plata y que se porten bien. Al ministro no funcionó nada, porque eran delincuentes que querían directamente tomar que todo. Por suerte la providencia lo hizo morir justo cuando estaba aplicando ese plan y lo hizo. Pero Roca claramente de ahí aprende de que con esta gente había que ir al choque porque no había consenso posible. Vos no podés consensuar con un tipo que va al conflicto, porque el tipo quiere que te rindas, no quiere que cedas. Entonces ahí tenés un tema que pocas veces se dice, ¿no? La victimización del victimario. O sea, agredo y si pierdo me victimizo. No funciona. Sí, voy y me la aguanto si busqué la guerra. En el libro Soy Roca, cuando Félix Luna pone palabras de Roca diciendo, mira, estos tipos tienen 400 años de contacto con la civilización y lo único que se dedican es al saqueo y ¿qué han hecho? Al consumo de alcohol, lo dice Félix Luna. Bueno, es que hablando del consumo de alcohol, lo primero que pedían a la hora de los parlamentos, porque era un pueblo parásito que siempre, para aceptar todas las concesiones, como todos los parlamentos, siempre pedían alimentos y muchas cantidades de, por ejemplo en Chile, de chúbicos, de aguardiente. Siempre el alcohol era lo primero que pedían. El parlamento, la tradición era, después de que se festejaba, después de que se terminaba el parlamento, se embriagaban todos, le hacían fiestas, terminaban con las mujeres golpeadas. Digamos, no es una caricatura, era realmente una cultura muy primitiva, muy primitiva. Esto viene a colación de... Yo siempre les pregunto a estos araucanos, bueno, en caso de que ustedes realmente quieran, que de este lado es completamente legítimo y del otro también su reclamo, pero ¿hasta dónde quieren llegar con su cultura?
Digo, quieren volver a idolatrar a sus dioses, que eran, bueno, el dios Pillán, y que después estaba Tren Tren y Kai Kai Bilú, que eran los dioses de la tierra y el mar, que para los que, por ejemplo, si había un maremoto, había que hacer un sacrificio para Kai Kai Bilú, porque era el dios del mar. Entonces digo, ¿hasta dónde quieren seguir? ¿Quieren sacrificar niños, como hacen ustedes? Y como se hizo en el terremoto de Valdivia en 1960, no estoy hablando del siglo XIX, no estoy hablando antes. El terremoto de Valdivia en 1960, después de un terrible terremoto que destruyó prácticamente la ciudad de Valdivia, se tiró a un niño de 12 años de un acantilado. Y lo peor de todo es que este relativismo cultural hizo que los jueces que tocaron este tema dijeran, sobreseyeran a la machi que son las sacerdotisas. ¿Es como una bruja o es una...? Es una bruja. Bueno, el mapuche tiene una cultura extremadamente mística. Prácticamente todas las grandes decisiones de su nación las toma una machi, que lo hace en base a sueños, a vaticinios. ¿Qué ocurrió ahora? La toma por la que muere este chico, Nahuel, fue quien en cierto sentido ordena que se tome exactamente ese lugar, es una machi. Han vuelto después de un siglo, que acá en este lado nunca hubo una machi, volvieron a tener una machi. Se llevaban a dar guerras en los pueblos, entre los pueblos araucanos, se llevaban a dar guerras porque una machi un día soñaba de que un lonco, que eran los líderes, los caciques de otra tribu, estaba traicionando a la suya. Por un sueño se declaraba una guerra. Entonces digo, a esto quieren volver a, en caso de conflicto de guerra, darle un palo en la cabeza al prisionero y comerle el corazón mientras aún late. Digo, quieren hacer los matrimonios como simulacros de rapto, quieren tener un trato completamente brutal que tenían con las mujeres, con sus fiestas, que se emborrachaban, las violaban, les pegaban. De esto, por ejemplo, hay registros en los cronistas y quienes hacían excursiones de investigación, que pasaban tiempo con ellos, vuelven espantados de las borracheras y a los desastres que llegan, de cómo golpean a las mujeres. Hay registros de cómo las mujeres gritan, aullan, de los palos que les pegan. Entonces yo digo, ¿hasta dónde quieren llegar? O para eso querían, ¿no? Es decir, para esto quieren media Patagonia, ¿no? Para golpear mujeres, tirar chicos por el acantilado exactamente. Y plantar papa y no laburar. Y es muy peligroso porque en Chile sentó jurisprudencia. Hubo otro caso de una chica que mató a su bisabuela porque supuestamente un demonio de la mitología mapuche la había poseído. La mató en la década del 50 en Chile y también la sobreseyeron. Entonces es muy peligroso a dónde estamos yendo, digamos. Van a tener carta libre en su territorio, o al fin y al cabo es que seguramente es lo que decían, que denme un par de hectáreas, déjenme a mí ver cómo engorda el ganado y chao. Sí, vos te ibas a hacer la última pregunta sobre eso, porque Juan Cruz Iturralde me dijo hace poco que no era Juan Cruz, era Rodrigo Iturralde. Cristian Rodrigo Iturralde me dijo que en realidad hay un planteo justo de esos 20 territorios sagrados donde hay recursos naturales, no es casualidad, agua, petróleo, minería. La idea es armar una especie de mini FARC con territorio libre para narcotráfico y armas, y si puedo explotar algún pozo petrolero y vivir de las regalías, mejor. No hay un plan tampoco de volver a la papa y el maíz. O sea, es una mezcla de todo, ¿no? Legislación penal propia para poder hacer esto, de decir, tortura, sacrificio. Estado presente para cobrar algún subsidio, usar escuelas públicas y hospitales, y derecho de propiedad para explotar pozos petroleros. Sí, yo no estoy tan seguro de eso. Número uno, porque nuestra Constitución dice que todos los recursos de subsuelo son propiedad del Estado, entonces de última se los expropia y se los saca de ahí. O sea que van a ganar la plata, van a perder su tierra. Número dos, también en este país puede pasar realmente cualquier cosa, pero ellos han hecho hincapié en que no quieren no quieren petroleras, no quieren hidroeléctricas, no quieren nada en su territorio, al igual y con un discurso mucho más firme en estos puntos lo tienen los araucanos del lado de Chile, la coordinadora Arauco Mayeco. Por eso para mí no simplemente es que con la cantidad de hectáreas que te dan, aunque apliques una economía de araucano, de tirar 3 animalitos y ver cómo crecen, tranquilamente vivís viendo cómo engorda el ganado.
sin hacer nada, que era lo que hacían los mapuches, solamente que ahora van a tener que comer. Porque además, como digamos, en Chile, la CAM pide independencia, es secesionista. Acá la RAM ha dicho que ellos quieren ser como un territorio autónomo. ¿Por qué? Porque quieren seguir viendo al Estado, porque saben que en Chile, la CAM, los de la CAM saben que el Estado chileno no tiene un mango. Acá saben que en este país es un país que tenemos una tradición de parasitismo del 43 en adelante. Entonces, saben que tienen el negocio armado ahí para, de paso, cobrar unos subsidios, toda la paga. Claro, se quedan afuera del subsidio. Jerónimo, muchísimas gracias, espectacular. No, por favor, muchas gracias. Estuvo bueno porque esto que hablamos, ¿no? Ahora, este es el reclamo originario. El Pacífico también quiere esto. No es el RAM que es impresentable y pone bomba, que además tendrían que estar en cana ahora mismo porque además de impresentables son terroristas. Pero ojo con el mapuche pacífico, porque lo que se esconde atrás es esto. A mí me asustó mucho y me preocupa la legitimidad que tiene en los medios de comunicación. Hacemos... Perdón, yo te cierro con esto una sola oración para que cerramos el tema, porque me faltó. Que me faltó el último parlamento que es muy importante para cerrar el tema. El parlamento de Tapuío en 1826, cuando Chile ya era independiente, se acuerda entre mapuches y chilenos. Ahí los mapuches van a acordar que Chile tiene territorio soberano desde Atacama hasta los confines de Chiloé, y que todos los mapuches tienen los mismos derechos y obligaciones que un chileno, y celebran el grito de Viva la Unión, de manera que ahí ya terminan de renunciar. Del lado chileno renuncian por este parlamento, y del lado argentino renuncian por una situación de hecho y de derecho, que es las agresiones que se responden con la guerra y la derrota. Otra contradicción más entonces del pueblo mapuche. Hacemos un cortecito, @Funlibre en Twitter, Fundación Libre en Facebook.